Buenas noches, alumnos. Vamos a resolver, en realidad voy a explicar las actividades relacionadas con el tema de formación de compuestos químicos. Bueno, ustedes tienen una actividad para resolver que es la actividad número 5. Bueno, esa actividad número 5 tiene solo 2 puntos. En el primer punto nos dice, identifica de los siguientes compuestos cuáles son binarios, ternarios y cuaternarios, ¿sí? Entonces vamos a empezar explicando esta clasificación. Ustedes en el material teórico que tienen en la plataforma tenían dos clasificaciones. Una era según la cantidad de elementos que posee el compuesto, que sería binario, ternario o cuaternario. Y la otra clasificación era según su carácter ácido o básico. Bueno, entonces, vamos a empezar por explicar entonces que un compuesto binario, clasificación de los compuestos entonces. Tenemos que pueden ser binarios. ¿Cuándo van a ser binarios? Van a ser binarios cuando estén formados por dos elementos solamente, dos elementos distintos, ¿sí? Por ejemplo, este es un compuesto que es el óxido férrico, ¿sí? Y entonces está formado, acá vemos, por este elemento. Si ustedes buscan el símbolo en la tabla, van a encontrarse que es el oxígeno. Y este elemento, si buscan también en la tabla, van a encontrarse que es el hierro. Este número 2, que está al lado del hierro, significa que el compuesto tiene 2 átomos de hierro y tiene 3 de oxígeno. Es decir, que en esta molécula tenemos 5 átomos en total, 2 de hierro y 3 de oxígeno, ¿sí? Pero a nosotros no nos interesa la cantidad total de átomos que puede tener el compuesto, sino los átomos distintos que hay en la molécula, ¿sí? Entonces, en este caso acá tenemos hierro y por otro lado tenemos oxígeno. Entonces, tenemos en solo dos elementos diferentes, hierro y oxígeno. Entonces el compuesto clasifica dentro de lo que es binario. Vamos a otro ejemplo, como puede ser el ácido sulfídrico, ¿sí? Este es un hidrácido. Bueno, estos compuestos también son binarios. ¿Por qué? Porque están formados por dos tipos de elementos. En este caso acá tenemos hidrógeno y tenemos azufre. Dos compuestos diferentes también, ¿sí? Entonces, 1, 2. Por eso entra dentro de este grupo que son los binarios. En líneas generales van a ser compuestos binarios los óxidos, los hidruros, los hidrácidos y también las sales binarias, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, el cloruro de sodio. Es una sal binaria. Tiene sodio y tiene cloro. Por eso entra dentro de este grupo de compuestos binarios. O un hidrácido como puede ser, un hidruro como puede ser el hidruro de potasio. Tiene potasio y tiene hidrógeno. Por eso también entra dentro del grupo de los binarios. Pasemos a los ternarios o terciarios, también le podemos decir. Dentro de este grupo vamos a tener básicamente a los oxoácidos, los hidróxidos y las sales neutras. Bueno, dentro de los terciarios, ¿cómo o qué característica tienen los compuestos que están dentro de este grupo? Tienen tres elementos diferentes. Veamos un ejemplo. Este compuesto es el carbonato de calcio, ¿sí? Entonces en este caso tengo
calcio. No tengo ningún subíndice acá, así que significa que tengo solo uno. Tengo carbono, tampoco tengo subíndice, así que significa que hay solo uno. Y oxígeno. Oxígenos tengo 3, ¿sí? Pero en conclusión tengo 3 elementos diferentes. Calcio, carbono y oxígeno. Por eso entra dentro del grupo de los terciarios. Y en este caso estamos hablando de una sal neutra. Veamos, por ejemplo, un oxoácido. Este es el ácido nítrico. Acá tenemos hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. ¿Sí? Entonces tenemos otra vez 3 elementos diferentes: nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Entra nuevamente dentro de los terciarios o ternarios. Y tenemos ya una sal neutra, un oxoácido. Veamos un ejemplo de un hidróxido. ¿Cómo puede ser el hidróxido cúprico? En este caso tenemos Cu, es el símbolo del cobre. Siempre que trabajan con compuestos tienen que tener su tabla periódica a mano, porque ustedes recién se están familiarizando con los diferentes elementos de la tabla periódica. Tenemos al oxígeno y al hidrógeno, que están acá en este compuesto formando un anión que se llama oxidrilo o anión hidroxi, pero en conclusión igual siguen siendo 2 elementos que se unen para formar un anión, ¿sí? Este paréntesis significa que lo que está dentro, el numerito este representa repeticiones del anión que está contenido en el paréntesis. Entonces tengo cobre, oxígeno e hidrógeno. Otro compuesto terciario o ternario, ¿sí? Bueno, pasemos a uno cuaternario. Voy a borrar. Escribo acá abajo. Tengo todavía un poquito de lugar. Cuaternario. Cuaternarios son los que tienen al menos 4 elementos en su fórmula, ¿sí? Y dentro de este grupo solamente vamos a encontrar a las sales ácidas y a las sales básicas, ¿sí? Que son compuestos que al formarse no pudieron neutralizar todos los protones o los aniones hidroxi que tenían en los compuestos que le dieron origen. Las sales se forman por reacción de un oxoácido con un hidróxido. Y por eso muchas veces no se llegan a neutralizar todos los hidrógenos y todos los aniones hidroxi. Veamos un ejemplo. Este es el sulfato ácido de sodio, ¿sí? Si analizamos, nosotros acá tenemos, este es sodio, acá tenemos hidrógeno, azufre y 4 oxígenos, ¿sí? Entonces tenemos sodio, hidrógeno, azufre y oxígeno, 4 elementos diferentes. Entonces en este caso estamos hablando de una sal ácida. ¿Por qué es ácida? Porque tiene este hidrógeno o protón que no fue neutralizado, ¿sí? Y al tener 4 elementos diferentes lo transforma en un compuesto cuaternario. Veamos un ejemplo de una sal básica. Este es un nitrato básico de aluminio, ¿sí? Entonces acá veamos a ver cuántos elementos tenemos. Tenemos aluminio, tenemos, esto es un anión, pero acá tengo oxígeno e hidrógeno, o sea acá ya tengo 3 elementos: aluminio, oxígeno e hidrógeno. Acá
acá se suma el nitrógeno y aparece nuevamente el oxígeno, pero eso ya lo habíamos contado anteriormente. No vuelve a contar el oxígeno porque es el mismo elemento que está utilizado tanto en el anión nitrato como en el anión oxidrilo, pero sigue siendo solo oxígeno. Entonces tenemos en este compuesto aluminio, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, o sea, 4 elementos. Por eso también pertenece al grupo de los cuaternarios. Y con esta explicación ustedes van a poder hacer los ejercicios de la actividad 1, que también tienen un listado de compuestos donde tienen que poner simplemente al lado de cada uno si es binario, ternario o cuaternario, ¿sí? Pasamos al punto 2. Bueno, para el punto 2, las consignas lo que pide es identificar a qué familia de compuestos pertenecen los siguientes compuestos. Y tienen un ejemplo, ¿sí? Que es un oxoácido. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá, lo que yo les voy a explicar es qué fórmula general tiene cada compuesto. Entonces ustedes van a poder identificar después a qué grupo pertenece cada uno de los compuestos que tienen en la lista. Entonces, vamos a empezar por los binarios. Dentro de los binarios tenemos a los óxidos. Los óxidos pueden ser ácidos o básicos. Los óxidos ácidos se caracterizan por tener un no metal y oxígeno. Por ejemplo, este óxido, ¿sí? Que tiene azufre y oxígeno, ¿sí? Entonces, siempre que tengan oxígeno y un solo elemento que le acompañe al oxígeno, ya saben que va a ser un óxido. Si ese elemento es un no metal, el óxido es de tipo ácido. Ahora, si el elemento que forma el óxido, siempre que hablamos de óxido vamos a tener oxígeno. Pero si el elemento que forma el óxido es un metal, como puede ser el aluminio, ¿sí? Yo le agrego los subíndices. Ustedes no tienen que saber formar los compuestos. Simplemente lo que yo les pido en esta instancia es que ustedes sepan reconocer a cada uno de los grupos, o sea, de qué compuesto se trata, y aparte de eso, que los puedan clasificar. Eso es todo lo que se les está pidiendo. No se pide ni que ustedes formen los compuestos, tampoco que los nombren. Entonces, tenemos acá un compuesto que tiene dos elementos diferentes, aluminio y oxígeno, ¿sí? Bueno, dijimos que si el compuesto tiene solo dos elementos y uno de ellos el oxígeno, ya sabemos que son óxidos, ¿sí? Si el elemento que acompaña al oxígeno es un metal, como en este caso, ¿sí? El óxido va a ser básico. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el primer grupo dentro de la familia de los compuestos binarios. Después tenemos a los hidruros. Los hidruros son compuestos binarios del oxígeno, ¿sí? Y se caracterizan por tener, obviamente, hidrógeno, ¿sí? Y van acompañados de un metal. En la mayoría de los casos los hidruros van a ser metálicos, ¿sí? Después hay algunas excepciones de otros tipos de hidruros, pero esos yo preferí no darles en el contenido teórico. Entonces tenemos el hidrógeno, que está con un estado de oxidación negativo y se combina con un metal. Puede ser cualquier metal. Por lo general, los hidruros se forman con los metales alcalinos o alcalinos térreos, es decir, los del grupo 1 o 2. Supongamos que se forma un hidruro de potasio, ¿sí?
Simplemente el compuesto va a tener un átomo de potasio y uno de hidrógeno. Eso es un hidruro metálico, ¿sí? Entonces, ¿cómo reconocen a estos compuestos? Los hidruros van a estar formados por hidrógeno y un metal. Y después tenemos otros compuestos del hidrógeno, que son los hidrácidos, que son ácidos del hidrógeno. En este caso, el hidrógeno está con un estado de oxidación positivo, más 1, y el no metal que le acompaña está con un estado de oxidación negativo, ¿sí? Y son un grupo reducido de compuestos que por lo general involucran al bromo, al yodo, al cloro, al azufre. Entonces veamos un ejemplo. Estos se escriben al revés, porque el hidrógeno se escribe primero para los hidrácidos, ¿sí? Y después va el no metal, por ejemplo, el cloro. Este tiene un estado de oxidación positivo, a diferencia de este que es negativo, ¿sí? Entonces, si el hidrógeno está adelante y va acompañado de un no metal como puede ser cloro, bromo, yodo, azufre, entonces es un hidrácido. Hay otros también, pero son menos probables que se formen, ¿sí? En ese caso es un hidrácido. Y estos son todos los compuestos binarios que podemos encontrar. También tenemos las sales binarias, que ustedes en su apunte lo tienen casi al final junto con el resto de las sales. Pero en este caso, como vamos yendo en orden, según los compuestos binarios, ya les explico acá. Las sales binarias son sales no oxigenadas, es decir, que no tienen oxígeno, ¿sí? Y dentro de este grupo, por ejemplo, tenemos al yoduro de aluminio, ¿sí? Tenemos un metal y un no metal. Estas son las sales binarias y provienen de la combinación de uno de estos hidrácidos que puede ser con un óxido básico. Bueno, estos son las sales binarias. Vamos a tener un metal y un no metal, ¿sí? Son fáciles de identificar. Pueden ser esas. Esta es la más conocida, que es el cloruro de sodio o la sal de mesa. Después también podemos tener el sulfuro de calcio, entre otras sales, pero todas se caracterizan por tener un no metal y un metal. No metal, metal, no metal, metal. Pasamos a los ternarios. Y dentro de los ternarios tenemos a varios compuestos, como puede ser los oxoácidos, que los oxoácidos se caracterizan por tener hidrógeno, un no metal y oxígeno. Vamos a tomar en este caso por ejemplo, el bromo como no metal. Bromo con esta oxidación más 3 se forma este oxoácido. Como les dije anteriormente, ustedes no necesitan formar, ¿sí? Bueno, los oxoácidos se van a caracterizar por tener siempre hidrógeno y oxígeno. Y en el medio siempre van a tener un no metal. En este caso es el bromo, pero en línea general puede ser cualquier no metal. Esos son los oxoácidos, ¿sí? Pasamos a otro grupo que son los hidróxidos. Los hidróxidos van a tener un metal como puede ser, por ejemplo, el calcio. Y entre paréntesis, casi siempre va a estar entre paréntesis, el anión oxidrilo. En alguna bibliografía, cuando hay un único oxidrilo, no lo pone entre paréntesis, ¿sí? Pero por lo general se usa paréntesis. Y acá afuera el 2, indicando que tengo 2 de este grupo.
¿sí? Bueno, entonces, los hidroxios se caracterizan por tener un metal, en este caso es el calcio, y el anión, oxidrilo o hidroxi, que, como ya saben, tiene oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Y por último, tenemos a las sales neutras. Voy a borrar porque ahora sí no tengo lugar. Las sales neutras. Las sales, como puede ser, a ver, el nitrato de potasio, puede ser el perbromato de sodio, ¿sí? Estas sales neutras se caracterizan por tener un metal, un no metal y oxígeno. Esa es la fórmula general que tienen estos compuestos. Entonces, siempre van a tener un metal, un no metal y oxígeno. Fíjense en este caso, tenemos el metal que es el sodio, el no metal es el bromo y oxígeno. En líneas generales todos tienen esa fórmula general. Va a variar el metal y va a variar el no metal, pero todos van a tener esos tres elementos. Bueno, y pasamos a los cuaternarios. Cuaternarios, acá tenemos sales ácidas y básicas. Y la fórmula general que tienen también es un metal, como puede ser, a ver, el sodio. Si es ácido tiene que tener un hidrógeno, ¿sí? Y después va a tener el anión. ¿Qué podemos usar? A ver, el anión, el carbonato. Este ejemplo no sé si ya lo cité anteriormente, creo. Bueno, la cuestión es que acá tenemos un metal, tenemos hidrógeno, por eso es ácido. Tenemos un no metal y tenemos nuevamente oxígeno. ¿Sí? Ahora, la sal básica. Una sal básica va a tener por ejemplo, esto es un nitrato básico de cobre. Nitrato básico cúprico. Bueno, acá tengo, el cobre es el metal, tengo oxígeno, hidrógeno, que juntos forman el anión hidroxi o oxidrilo, y después tengo el anión, en este caso formado por un nitrógeno, en líneas generales puede ser cualquier no metal, y oxígeno. Es decir, que tanto sales ácidas como básicas lo que van a tener es un metal al comienzo, después pueden tener hidrógeno u oxidrilo y después tienen sería el grupo aniónico de todo el compuesto que va a estar formado por un no metal y oxígeno. Fíjense, metal, metal. Lo único que se diferencia en estas dos es que esta tiene hidrógeno y esta tiene el anión hidroxi.
Y después tienen el anión, que siempre está formado por un no metal con oxígeno. No metal con oxígeno. ¿Sí? Todos los compuestos tienen fórmulas diferentes y por eso es que se los puede identificar fácilmente por su fórmula. ¿Sí? Bueno, con esto van a poder hacer la actividad número 2. Bueno, espero que les haya servido y ante cualquier duda me escriben en la plataforma. Saludos.